Bienvenidos al primer episodio de Queer View. El día de hoy se encuentra con ustedes Perita y Dante. Este es un espacio en el que vamos a estar hablando de diversos temas y el objetivo es que hablemos de estos temas desde la perspectiva de la diversidad sexual. Y en el caso de este programa tenemos una persona que pertenece a la comunidad, que en mi caso sería un hombre gay, y en el caso de Perita sería una mujer trans. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama el queer coding. Vamos a hablar un poco de él y de qué trata, pero antes de que hablemos del tema, vamos a pedirle a Minerva, por favor, que nos dé la definición de qué es queer coding. Según Wikipedia, queer coding es la representación subtextual de un personaje queer en los medios de comunicación cuya identidad no está explícitamente confirmada dentro del canon. Muy bien, en otras palabras, más o menos, ¿qué es lo que vendría siendo? Ok, una pequeña introducción de lo que es el queer coding sería la siguiente. En el mundo del cine, a través de los años, siempre ha habido personajes que no son abiertamente escritos como queer, no lo dicen abiertamente, sin embargo han sido escritos con ciertos manerismos o arquetipos que lo asocian justamente con el estereotipo de una persona queer, por más equivocados que estén en esos estereotipos, como lo hemos visto en algunos casos. Se ha hecho desde los primeros días del cine. Un movimiento importante en el mundo del entretenimiento fue el drama del fin de siglo de 1890, finales del siglo XIX, principios del XX. Alrededor de ese tiempo hablar de desviaciones sexuales y perversiones era completamente un tabú y por supuesto consideraban a la homosexualidad como ambas. Nunca lo dijeron tal cual, pero estaba la creencia muy fuerte que una persona homosexual podía ser fácilmente identificada, más allá de por quién amara, sino por su manera de comportarse, de vestir y su naturaleza en general. La manera en la que se movía, se vestía, interactuaba con los demás, actitudes, etc. Las gesticulaciones. Básicamente ser queer no era una identidad de preferencia sexual, sino más bien un defecto en la naturaleza de una persona, y ese defecto se manifestaba en atributos o en personalidades que tenía un personaje. Sí, es correcto. Ese tipo de personajes que ya hemos visto anteriormente, tanto se podía ver en el cine en principios del siglo XX, como también en algunas obras inclusive literarias. Todo esto inició un poco con el código Hays dentro del cine. La industria del cine para principios del siglo XX estaba agarrando mucho auge y se estaban tomando ciertas libertades que antes no se tenían, sobre todo en contenido de diversidad sexual. Así que previniendo problemas, la industria del cine hizo lo siguiente y se estableció el código Hays, que consiste en lo siguiente. Todo esto tiene origen en el año 1922, cuando el cine empezó a agarrar popularidad y vuelo. La Motion Picture Producers and Distributors Association contrató a Will H. Hays, quien era un presbiteriano muy devoto, una persona muy religiosa, para que diera una lista de reglas completamente autoimpuestas. Esto es muy importante. Estas reglas se adelantó la industria del cine al gobierno y se las impuso a sí mismo para prevenir justamente que el gobierno quisiera censurar el medio. Ese reglamento es al que tendrían que apegarse los estudios de cine. Trataba de clarificar más o menos qué era apropiado o no verse en el cine, como por ejemplo hablaba de cómo al besar a una mujer, esta debía mantener un pie sobre el suelo en todo momento. Esto para evitar que en cualquier escena una mujer fuera besada en la cama o en un sillón. Si fraseaban la regla diciendo que una mujer no podía ser besada en la cama, se les iba a ocurrir algo diferente que iba a ser lo mismo, ¿no? Exacto. En un futón no es una cama. Entonces pusieron que la regla es que siempre tenía que tener un pie sobre el suelo. Pero al frasearlo de esa manera salió mucho cómo interpretaron la regla es que al besar a una mujer, la mujer levantaba un pie para solamente dejar un solo pie en la tierra. No supieron cómo interpretar bien esa regla y así fue que nació ese tropo de que a la mujer se le levanta un piecito. Un pie cuando besa al hombre. Exacto. Sí, es como, en realidad estaban tratando de encontrar un poco de lagunas legales dentro de este código autoimpuesto. Y también cabe mencionar, no era únicamente con respecto a desviaciones sexuales, era de muchísimos temas, o sea, abarcaba también varias cosas. Dentro de este mismo código Hays es que menciona que cualquier perversión sexual, así como darla a entender, está completamente prohibido. Lo cual, claro, evitó que hubiera cualquier representación de algún personaje queer en el cine, o por lo menos abiertamente, que era lo que mencionábamos. Con esto sale el caso recurrente de algunos personajes que son implícitamente queer,
ya sea proyectándolo como afeminado o el arquetipo de la loca, por así decirlo, la machorra, pero más adelante hablaremos un poquito más de estos arquetipos, no se preocupen. Eventualmente, para el año 1960, fue que se permitió empezar a proyectar algunos tipos de personajes queer, pero al ya estar establecidos por tantos años esos arquetipos, la inclusión de la comunidad en este medio solamente reforzó estos estereotipos, es decir, no se alejaron, con todo y que se acabó el código Hays, que fue como en el 60, han seguido estos arquetipos de los personajes todavía durante muchísimos más años en el cine, la televisión, etc. Ajá, ya con esta introducción queremos nosotros establecer cómo definimos el queer coding, ya que, pues no sé, pueden decirnos en comentarios que a lo mejor este personaje no está tan queer coded o algo así. Por ejemplo, Scar tiene ciertos manerismos, pero Scar no es gay. Scar del Rey León no es gay en sí. Entonces por eso queremos definirlo como que es un personaje que puede o no ser queer, a quien se le dan características, estereotipos o manerismos que se detectan como queer en el subconsciente de la audiencia. Se usa justamente para que se asocie la comunidad queer con ciertos arquetipos de personaje. Exactamente, esto es muy importante, los arquetipos es la manera en la que han funcionado. Aún así, durante muchísimas décadas no se ha dicho abiertamente que algún personaje sea gay, pero por sus maneras de comportarse y codificaciones que tiene, lo podemos interpretar así. Debido al queer coding ha existido a lo largo de muchas décadas, muchos de estos arquetipos han evolucionado en el tiempo, aunque queremos decir algunos ejemplos de los arquetipos que han existido, como lo es el villano afeminado, precisamente. En Disney podemos encontrar bastantes, es un antagonista vil y manipulador. Disney cae mucho en esos arquetipos en sus películas en los 90, como lo mencionaba Pera, por ejemplo, Scar, o John Radcliffe en Pocahontas, es decir, en su ropa suelen ser muy femeninos, los colores, los moñitos, la manera de expresarse, sus expresiones, corporalidades, etc. Y un punto muy importante también, por ejemplo, es que ellos casi siempre utilizan como el poder del chisme y nunca se enfrentan físicamente con el héroe. Y su arquetipo fortalece lo que es como el hombre macho, tal cual. Es decir, él es todo lo contrario, él es como femenino, delicado, no es como un hombre de verdad, por así decirlo. Muy bien. Aparte del villano afeminado, también está la lesbiana loca o enojada, en donde pintan a una mujer lesbiana como si siempre estuviera enojada con la vida. Con todos los hombres en general o sencillamente nada más está peligrosamente loca. Vemos a Susan Bunch en Friends, que siempre se le caracteriza por su mal humor consistentemente. Bueno, hablando ya de la lesbiana psicópata, está Dark Willow de Buffy, que Buffy para mí es una serie que me fascina mucho, pero sí tengo que reconocer que cae en estos tropes en esta temporada. Esa codificación, sí. Willow, la lesbiana, se vuelve loca y es peligrosa y es psicópata. Más contemporáneamente hablando, también está Susan de Orange is the New Black, a quien literal le apodan Crazy Eyes, o sea, se llama la de los ojos locos. Tal cual. Otro arquetipo también que nos parece importante mencionar es, por ejemplo, el del sirviente gay, que es un personaje de soporte para el protagonista. Sirve únicamente para apoyar y enamorarse de la persona a quien dedica su vida, como es el caso de Smithers en Los Simpson, que es súper conocido. LeFou en la película de Disney de La Bella y la Bestia, a quien declararon gay recientemente cuando se liberó el live action como una manera de avance o evolución de este arquetipo. Más recientemente lo vemos ahora con el mejor amigo gay, que sigue siendo lo mismo. Inclusive lo vimos, por ejemplo, en Sexo en la Ciudad, que también el personaje no tenía ningún trasfondo y era solo amigo de la protagonista. También lo vemos con Damian en Mean Girls, con Kurt en Glee, aunque ahí tuvo un poco más de desarrollo su arco, pero es muy similar. George Downs en My Best Friend's Wedding también, que prácticamente es para impulsar el personaje de Julia Roberts. Muchos ubicamos estas películas o series, pero ni nos acordamos de los nombres de estos personajes, que también suelen ser personajes muy muy buenos, pero carecen de un desarrollo más allá de solamente ser un personaje que saque a relucir al principal. Ajá. Otro de los arquetipos es el trans ataca mujeres. Hablamos ya de varios arquetipos. También está de la película de Psycho,
que es un tropo en que un hombre se disfraza de una mujer para poder atacar gente, y es tristemente un concepto muy recurrente en los medios, que provoca pues un miedo muy común y muy infundado, porque la gente lo interpreta como un problema social que no existe realmente. Lo vemos, aparte de la película de Psycho, en películas como Dress to Kill con Michael Caine, en El silencio de los inocentes con Buffalo Bill, y en muchos otros medios, como por ejemplo en DC Comics, había un cómic en los años 40 llamado Madame Fatal, que literal se trataba de una persona que no tenía super fuerza ni era un superhéroe de ningún tipo, se disfrazaba de viejita para poder que la gente bajara la guardia y entonces atacar, golpear gente que no se esperaba la fuerza que tenía, ¿no? Más contemporáneamente también Joanne Rowling, J.K. Rowling, escribió un libro llamado Troubled Blood, bajo un seudónimo, donde trata de lo mismo, que una persona un hombre se disfraza de mujer, haciéndose pasar por una persona trans y con eso poder atacar a sus víctimas. Exacto. Es muy importante y queremos dar mucho énfasis en este caso a la representación que se nos da como comunidad dentro de los medios, porque después se reflejan problemas reales. De por sí somos una comunidad vulnerable en muchos derechos y gracias a Dios, bueno, afortunadamente se ha hecho cada vez más fácil que las personas trans puedan cambiar su identidad. Y el argumento que mucha gente dice es, pues sí, pero ahora los violadores van a cambiar su identidad para poder meterse al baño de mujeres. Gente, no son tan listos. Es como que si un violador va a atacar a una mujer, no va a pasar por el proceso. Tengo que ir al INE a hacer mi cambio. O sea, es como que, please people. Y esto es muy importante hablar de esos temas precisamente. Es un problema social que nos sigue ocurriendo en el cine y en las series hoy en día. Sabemos que somos una audiencia que está muy hambrienta de representación en los medios y por muchos años nos hemos estado conformando con el hecho de, mientras esté siendo representado, aunque sea de una mala manera, es suficiente, pero yo creo que ya, y sobre todo con el poder de redes sociales, podemos empezar a exigirle a los escritores y a los creadores que hagan personajes, así como hay tanta diversidad de personajes heterosexuales, que los haya también de personajes homosexuales, que no solamente los proyecten como afeminados o amanerados de cierta forma, y que por esta razón se hagan villanos, y no solamente usarlos para que se vea más masculino el protagonista o más femenina la protagonista. Siempre ponen que los personajes con actitudes femeninas y que pudieran ser gays engañan y envuelven, haciendo parecer que esto fuera algo también común en la comunidad LGBT, y pues no es el caso realmente, o sea, en cualquier lado. Una youtuber hace poquito hizo una mención muy importante, ahorita de lo que estábamos hablando del trans ataca mujeres. La escena del terror más memorable del cine clásico es un hombre usando un vestido y está atacando a una mujer en un baño. Y aunque en ese momento en la película sí se toman, de hecho en muchas de ellas se toman la molestia de explicar que estos no son personas trans de verdad, sino que son psicópatas haciéndose pasar por, el mensaje que se lleva el televidente es últimamente el mismo. Estos mensajes se quedan implantados en el subconsciente para luego volverse justificaciones para homofobia y transfobia. Hades, por ejemplo, nunca está confirmado como un personaje gay, o como en la película de Psycho mencionan que lo que decía, que Norman Bates no es una persona trans real, pero a final de cuentas por 2 horas te están bombardeando con el mensaje de una mujer machorra y lo desagradable que es, o un asesino violador disfrazándose de mujer es súper peligroso para la sociedad, y te quedas con esos mensajes. Exactamente, o sea, cómo han estado utilizando esa clase de arquetipos por tanto tiempo, y que nos hace también pensar en el hecho de que, si eres una persona gay, pues vas a vivir solo, vas a morir solo de una manera trágica. No debemos de ignorar la importancia de los medios de comunicación, porque sí pueden cambiar mucho la percepción de un grupo en específico, para bien o para mal. Entonces hay que estarlos monitoreando de cerca y sí levantar la voz. No nos hace generación de cristal el ya no querer soportar esta clase de representación y querer una diferente. Una digna. Es correcto, o sea, simplemente es una representación digna lo que se está pidiendo. Y también ustedes infórmense. Nosotros, mucha de esta información, si nos vieron leyendo un tanto en la laptop, el enfoque de este canal es que queremos que la información sea de lo más fidedigna posible. Esta información se sacó de Google Académico,
de también la película El Closet del celuloide, que la pueden encontrar en YouTube. Disclosure también es un documental muy bueno sobre la representación trans en los medios, que está en Netflix. Les vamos a dejar links ahí en los comentarios. En la descripción del video, perdón. Ahí. No se queden solamente con nuestra información, también investiguen por su cuenta. No sé, Perita, tú viendo ya lo del queer coding, ¿cuáles se te cayeron del pedestal? ¿Cuáles películas y series? Bueno, ahorita hace poquito mencioné mucho a Buffy, o sea que Buffy siempre ha sido mi adoración y todo. Fue una de las primeras representaciones lésbicas en donde... Pudiste ver de que... Ajá, fue buena representación, aunque también caen en muchos tropos. Hay muchas cosas que dices, híjole, ¿por qué esto? Sí, de que no está muy bien. A mí, por ejemplo, siempre me han gustado muchos villanos de Disney, pero sí es como que digo, oye, sí es cierto, porque siempre el que parece ser gay está al lado de los villanos o es el personaje buleado. También en High School Musical, el hermano de Sharpay era muy obviamente gay, que ya lo han dicho recientemente que sí lo era, y nunca se dijo tal cual de manera abierta, y siempre era como que un personaje al que los demás personajes hombres le hacían como el feo o se alejaban de él. Ajá. Hablando ahorita de Disney, por ejemplo, también una película que a lo mejor no es de las más recordadas por todo el mundo. Sé que mucha gente me va a desmentir en comentarios, pero Pocahontas, el mensaje que al final de cuentas da es que todo el genocidio que hubo con la gente nativa americana ocurrió solamente por la decisión de una persona, y esta persona es una persona que, si bien no lo ponen como gay, está vestido de morado, con pancita, con moñitos en el cabello y con un pug que es su mascota, y el pug tiene un collar muy... isabelino y así. Ajá, así como que todo el coding está ahí. So fancy. Inclusive el lacayo de él es también como que muy así. Sí. Entonces... es una situación complicada. Entiendo que hay muchas personas que le gustan muchos personajes que cumplen con esta clase de estereotipos, que una parte de ellos se vieron reflejados, y que hay gente que también, sí, no negamos que obviamente debe de haber gente gay, afeminada, malvada. Así como hay gente masculina, heterosexual y malvada. Ajá. El asunto es aquí de, tal vez el reto ahora sería, si por tantas décadas es lo que han podido representar, intenten darnos historias diferentes. Hay muchas historias que están esperando ser contadas. Pero bueno, eso lo veremos en otros videos. No sé si quieres hacer algo más, Prita. Yo por mí es todo. Muy bien, esto sería en esta edición de Queer View. Nos vemos en la siguiente. Estuvieron con ustedes Prita y Dante. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Vamos a hablar de... Tú le picaste, ¿verdad? Sí.